Andrés Nieto Conesa ha sido durante 4 décadas el pediatra de Fuente Álamo, motivo suficiente para contar con una historia digna de ser contada, motivo suficiente para ser reconocido memorable Murcia rural. Además, Andrés es cronista de Fuente Álamo, promoviendo la puesta en valor de su patrimonio histórico y etnográfico. Para ilustrar esta historia, acompañamos a Andrés paseando por La Aljorra, el lugar de su infancia, y por Fuente Álamo, núcleo principal de una dilatada actividad médica. Resulta un atrevimiento bucear en la memoria del que es cronista oficial de Fuente Álamo, siendo en este caso el cronista protagonista de la crónica. Yo nací en un pueblecito del campo de Cartagena, en un pueblo entrañable, en el límite norte de la comarca del término municipal de Cartagena, en La Aljorra, que es de procedencia árabe, de origen árabe. Al-Ur significa la libre, y yo creo que me influyó eso también, porque a mí una de las cosas que me gusta es la libertad de hacer lo que me interesa en cada momento y de hacer muchas cosas. Y bueno, nací un 22 de noviembre, domingo, y según me contaba la familia, me contaban mis padres, ese domingo estaba lloviendo. Antes llovía mucho en esta zona, mucho más. Llevábamos siempre botas de agua para ir al colegio. Y el parto era en casa, no se iba al hospital normalmente. Antes para ir al hospital tenías que estar gravísimo, nunca te mandaba el médico. Y asistió pues un médico entrañable y gran profesional de La Aljorra, don Domingo Ballester. Domingo Ballester fue el que descubrió en el año 35 una intoxicación por plomo debido a una adulteración de la harina. Por varita le echaban, un empresario de Torre Pacheco le echaba la harina para que pesara más, le echaba plomo, y eso produjo un saturnismo con una intoxicación en muchísima gente y en muchos pueblos de la comarca, dolores abdominales, se manchaban las encías con un ribete y tal. Y este médico fue el que tuvo la idea de que algo estaba intoxicando a toda la población y descubrieron que era por esto. Pues ese médico fue el que me asistió en el parto, y una comadrona que venía desde Cartagena a San Antón, que hay 14 o 15 kilómetros. Andrés recuerda a Ginesa y Lúcar, sus padres. Muchos amigos y gente que me conoce, que la conocía, ya dicen que me parezco a ella. Y no solo físicamente, sino probablemente anímicamente también, ¿no? Porque era una mujer muy conservadora, muy tradicional, muy amante de los ritos antiguos. Le gustaba un poquito el misterio, la magia. Las fechas del calendario eran importantes para ella. Era muy aficionada a eso, a la medicina popular, a la herboristería. Tenía un armario lleno de hierbas, de esto para tal cosa, para rabogato, tila, manzanilla, tal, para cada una para una enfermedad. Y me recuerdo verla siempre leyendo prospectos de las enfermedades. Entonces yo creo que en parte me influyó en la medicina, en que me gustara la medicina también. Además, le gustaba a ella la medicina porque la mayoría de gente de mi familia o de los vecinos la llamaban cuando tenían un niño enfermo y tal. Oye, Ginesa, ¿qué te parece esto? ¿Tú cómo lo ves? Y tenía un ojo clínico porque veía si había un problema importante y diagnosticaba incluso por las enfermedades típicas de la infancia, las enfermedades antemáticas como era el sarampión, la varicela. No, esto es una espayuela, esto es un sarampión. Revisar las fotos antiguas, tener las fotos de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, de tener estampas. Compraba a gente que vendían por las casas entonces romances y bandos panochos y cosas de esas, pues tenía y por las tardes de noche, antes no había televisión, solo estaba la radio, y por la tarde noche pues yo la recuerdo siempre pues leyendo en la mesa de camilla pues todas esos romances y tal, y eso me ha influido al igual que mi hermana también. Y mi padre pues era un hombre serio, muy trabajador, luchador,
y era transportista, y entonces pues tenían camiones, y en aquella época no eran los conductores de ahora que van con aire acondicionado, que tienen que hacer 4 horas, parar y tal, sino que había que pagar camión, había que sacar adelante a la familia, y entonces pues se pasaba muchas veces mucho tiempo, ¿no? Había semanas o 15 días que no estaba en casa, ¿no? Por lo que era mi madre y mi hermana más con las que yo me crié, con las que yo vivía. Pero bueno, mi padre era serio, y una de las cosas que yo le agradezco siempre es que no quisiera que yo hubiera permanecido en el sector del transporte o en la agricultura, que me quedara allí, sino que hizo lo posible para que estudiara, fuera al instituto y fuera a la universidad e hiciera medicina. Mi infancia pues era feliz, era estudiar, me gustaba mucho escribir y me gustaba hacer los deberes enseguida. Venía del colegio y prácticamente en media hora lo tenía todo hecho, tiraba la cartera y salía a la calle, como hacíamos antes los niños de los años 50. Estábamos en la calle la mayor parte del tiempo con mis amigos, Felipe, Pedro Vaz, con Mariano, con Pedro Hernández, pues todos los amigos de allí, mis primos que eran Lucas, Asensio y tal, todos jugando a las bolas en la calle, jugando a las cometas, jugando tal, y dando vueltas por las calles y mi infancia es una de las cosas que me marcaron y que me encanta, porque lo que me encanta son los ríos, los cursos de agua. Es una acequia que pasaba por delante de mi casa y que yo la tenía como si fuese mi río particular, ¿no? Y allí pues metía los pies. Recuerdo que mi madre decía, no beba agua que tiene sanguijuelas, pero echábamos un barquito con las hojas de caña, el barquito por tal, y era una acequia descubierta y daba gusto pasar los días así. Y bueno, los acontecimientos, recuerdo mucho los sonidos de la infancia, el pasear por el pueblo y el oír la sierra del carpintero, el oír el yunque, el martillo en el yunque de la fragua, las voces del pescador, del pescatero que iba vendiendo con una bicicleta y un cajón de pescado detrás. El olor a alfalfa, a heno, que el yerbero venía y dejaba, porque en todas las casas estaba siempre el corral con las gallinas, con los conejos. El grupo escolar estaba muy cerca de mi casa, no íbamos en autobús ni íbamos en coche, íbamos andando y perfectamente. Tuvimos unos maestros magníficos, duros, como eran los profesores de los maestros de instrucción primaria, los maestros de primeras letras de la época, eran duros, y los padres incluso decían, pues más todavía, si se porta mal, más castigo. Pero nos hicieron formarnos como jóvenes y nos hicieron emprender otro camino, que no era el quedarse en el pueblo ni quedarse en un oficio y tal, sino decir, no, hay que hacer más, hay que ir al instituto, hay que hacer el bachillerato y hay que ir a la universidad. Y luego en la Aljorra hubo también, para el bachillerato, hubo una figura fundamental que fue un farmacéutico, el farmacéutico Luis Guarch, rojano, que no tenía hijos, y todos los niños del pueblo estaban acogidos ahí en su casa. La primera televisión la tuvo en su casa, y los domingos y sábados y tal íbamos todos, 30 niños allí, sus gatos y perros que tenía, y estábamos en el salón de donde estaba la televisión, pues allí todos viendo los dibujos animados y tal. Y él nos llevaba a Cartagena, nos dio clases de física y química. Lo mismo que un sacerdote que estuvo allí también, Juan Reina Vélez, que entre ellos, estos dos y los otros profesores, Rogelio Hernández y tal, nos formaron para el bachillerato antes de irnos al instituto muy bien, de forma altruista, o sea que ellos no cobraban absolutamente nada, ¿eh? Primero fue la radio, más tarde llegaría la televisión. El consultorio de Elena Francis y las telenovelas, los seriales de radio. Y ya luego, pues como no había televisión allí, pues íbamos a casa del farmacéutico, o bien cuando vino al casino, el Centro Cultural Deportivo de ayer Aljorra, que ya pusieron una televisión, y ahí veíamos pues Salto a la Fama y algunos programas de Escala en IFI. Fui al Instituto Isaac Peral,
un año al Jiménez de la Espada, al principio, que estaba en Cartagena junto a la Plaza de España, pero luego hicieron el bachiller separado, femenino y masculino, un instituto, y entonces cuando hicieron el Instituto Isaac Peral, que estaba cerca del Hospital de Rosell, pues allí que me iba. Nos íbamos en autostop desde la Aljorra, o nos íbamos con el farmacéutico que iba a por medicación, o iba a traerse a resolver problemas, nos llevaba en el coche y nos traía luego. Y bueno, y nos quedábamos allí, comíamos un bocadillo en la cantina pero lo pasamos bien. De allí recuerdo un gran profesor. A mí no me gustaban mucho las matemáticas, la física y la química, pero la literatura sí. Siempre me ha gustado la poesía y tuvimos un profesor que luego estuvo en Murcia, estaba catedrático en Murcia, don Juan Ros, que también me hizo un poquito estimular esa afición literaria, esa afición a la poesía y a la literatura y a las letras en general. Y bueno, fue un periodo, pues ese periodo de adolescencia que no sabes qué es lo que quieres ni nada y que te gusta más salir y ahí pues sí hubo un cierto bache en las notas, pero luego en el año 70 ya me voy a Murcia. No todo fueron estudios en la vida de Andrés. Recuerdo a Ángel Luis, Ray Benzal, que eran hijos del maestro que yo tuve, de don Macario, y Paco Soto, y Chica Benibel, que eran hijas de un gestor, de allí de la Aljorra, Tina Mari, Carmen, tal, pues todas eran amigas, teníamos esa edad de 15, 16 años. Y entonces pues se planeaba una fiesta en la casa de alguien, un tocadiscos y los discos de actualidad. Yo me acuerdo perfectamente de bailar La vida sigue igual cuando Julio Iglesias o Honey de Bobby Goldsboro, ¿no? Y bueno, ya luego se montaron discotecas, fue la época un poquito en los 70 en adelante que ya había discotecas, entonces pues se dejaron un poco de lado los guateques. Pero bueno, es la época romántica, un poco de la adolescencia, del enamoramiento, que es muy bonita por una parte y muy sufrida por otra. Clara llega a la vida de Andrés. En esa etapa sí conozco a mi mujer. Antes la forma de las chicas iban paseando por la carretera o venían de un pueblo cercano y entonces pues iban 6 o 7 y las de los extremos eran a las que podía acceder a decirle algo, tal, que cómo estás o de dónde eres, tal. Y sí, ahí conocí a mi mujer. En Murcia, Andrés inicia su etapa universitaria. Inicialmente yo pensaba hacer arquitectura, porque tengo un primo que era aparejador de Hacienda, aparejador en Murcia, y le decía a mi madre que hiciera arquitectura, y me gustaba mucho el dibujo y tal, pero no sé si, como decía, por la influencia del médico Domingo Ballester, por la influencia de la afición sanitaria de mi madre y tal, pues me gustaba el trato con la gente también así, y entonces pues bueno, me dije voy a hacer medicina. Entramos en la Facultad de Medicina, la habían construido, la habían instalado el año anterior, yo entré en la segunda promoción. Y eran profesores buenísimos. Eran catedráticos que venían de Valencia, Carmena, Parrilla, profesor Rodríguez López de pediatría, Jiménez Collado de anatomía, gente muy buena, muy buena. Entonces tuvimos una suerte grande con ese profesorado que venía de otro sitio, sobre todo de Valencia, pero bueno, que nos hicieron estudiar, éramos un grupo pequeño también, no era masificado, ¿no? Sabía que iba a hacer pediatría. Desde el año 70 que entré en medicina, pensé, voy a ser pediatra. Y entonces, pues en los intermedios de las clases, en el recreo que había, pues me iba al hospital provincial que lo tenía enfrente.
y por medio de un familiar mío que conocía a los Martínez Artero, a Salvador y Eduardo, pues empecé a asistir a la consulta con ellos, media hora, una hora, pero hay cosas que me dijeron y me enseñaron que no se olvidan, que no se olvidan. Andrés concluye sus estudios con uno de los mejores expedientes de su promoción. Sin tener el título, me fui a ejercer. Sin que me dieran el título, me había examinado. Todavía sabía que tenía todo aprobado y que estaba todo bien y tal, pero todavía no me habían expedido el título. Y en La Aljorra mismo, en mi pueblo, fue el primer sitio donde empecé a ejercer. Distinto ahora totalmente. Estaba solo, recién acabada la carrera, sin servicios de urgencia, sin nadie, solo allí, con un vademecum que me había hecho, un listado de analgésicos, antibióticos, tal, y te llamaban de cualquier sitio, de arriba de la sierra, del caserío tal, un parto, un infarto o un accidente, cualquier cosa, era complicado, ¿no? Ahora nadie quiere venir a primaria, nadie quiere porque tienen el apoyo del hospital, otros compañeros, la radiología, la ecografía. Antes era ojo clínico. Luego voy a Lobosillo, cojo una plaza de médico titular durante unos meses también, y eso en el 76. Y al año siguiente, febrero o marzo del 77, hago oposiciones al MIR y saqué el número 1 del MIR en Valencia y aquí. Y entro en la Risaca a hacer pediatría. Ya estoy allí durante 3 años y un poquito más. Y ya hay plazas de pediatría, porque antes no había pediatras en los campos, ni en la comarca del Campo de Cartagena no había pediatras, solo había algunos pediatras en Cartagena, en los ambulatorios, pero no había pediatras por ahí. Y entonces salió Torre Pacheco, Fuente Álamo y tal, y pues bueno, a mí me dieron Fuente Álamo. Y entonces en mayo de 1980 me vine aquí de pediatra y hasta que me jubilé aquí. Aquí en Fuente Álamo, hasta los años 70, pues el médico trabajaba en su casa. O sea, la consulta era en su domicilio, en su casa, y hacían avisos a domicilio y todo eso. En el 76 se construye un edificio que eran los centros rurales de higiene, que aquí le decían siempre hospitalilla, porque bueno, aquí no había hospital nunca, había un hospicio antiguamente en el siglo XVII, un convento. Pero bueno, se construye en el 76 y entonces solo había dos médicos de medicina general, médicos de cabecera, que pasaban la consulta ahí. Y uno de ellos, que era el jefe local de sanidad, la parte superior del edificio era la vivienda del médico. Abajo estaban las consultas y solo había un practicante, los dos médicos y una señora, Trini, que era conocidísima, está toda su vida aquí, repartiendo números y cogiendo teléfonos. Y entonces pues llegué yo de pediatra y empecé ahí en el hospitalillo hasta que se hizo el centro de salud. Hacíamos guardias, aquí no había urgencia, no había ambulancia, no había nada. Los sábados, los domingos, por las noches, a las 3 de la madrugada te llamaban de los vivancos, del Campillo. Me acuerdo un año íbamos en un taxi, la gente pagaba el taxi. Un año que nevó, que era extraordinario aquí, pero que nevó y tuvimos que ir el coche derrapando casi por ahí por caminos de tierra. Y bueno, pues cualquier cosa. He tenido urgencias de esas de venir de madrugada, una abuela con un niño en brazos muerto, una muerte súbita del lactante y desastres de esos que pasaban y que no podía hacer nada. También he tenido la suerte de reanimar a una muerte súbita del lactante y notar cómo sin vida empieza la vida otra vez y empieza a latir. Que eso no se olvida. Eso es maravilloso. La pediatría antes era sobre todo asistencial. La enfermedad, se me pasaban consultas de 2 horas y media, tenía a lo mejor 70, 80 niños y se hacía menos medicina preventiva. Las enfermedades eran distintas. Los jóvenes médicos de ahora, los jóvenes pediatras, no han visto muchas enfermedades de estas, por eso yo veo muchas veces diagnósticos de que lo han visto en el hospital. Esto es una escarlatina, no, esto no es una escarlatina.
esto es un sarampión, es que no habéis visto, es que ellos no han visto sarampión ninguno. Mi época fue muy mala, la época de los años 80 fue terrible en cuanto a las meningitis. La meningitis meningocócica, yo he visto urgencias de destapar al niño, ir a su domicilio, es que tiene fiebre y no sé cuánto, parece que tiene una cintita, levantarle la sábana y ver que estaba todo lleno de hemorragia, de petequias, de quimosis y tal, y decir esto rápido, rapidísimo, a la UCI, y había que amputarle dedos, era terrorífico. ¿Qué ha pasado con eso? Que todas esas enfermedades han desaparecido en parte gracias a la vacunación. Cuando empezaron Sanidad a hacer unas campañas de vacunación en orden, y cada vez más cobertura y cada vez más vacunas del tipo de meningococo C, meningococo B, el neumococo, tal, pues, y la vacuna del sarampión, la triple vírica, sarampión, rubéola, papera. Antes ingresábamos en la ciudad sanitaria muchísimas paperas con meningitis. Casi todas, la mayoría de niños con paperas tenían meningitis. El sarampión provocaba una encefalitis que producía una parálisis cerebral y se quedaba con un retraso psicomotor para toda la vida. Y bueno, pues muchas enfermedades de estas que afortunadamente han cambiado. Ahora se hace aquí en el 95, me parece que es el centro de salud. Lógicamente, donde había un practicante y un administrativo, llega y 2 médicos y un pediatra, pues aparecen 10 médicos, 6 administrativos, 8, 20 enfermeras, o sea, fisio, odontología, tal, una cantidad de servicios y se hace más medicina preventiva y más medicina de apoyo a discapacitados o minusvalías, ¿no? De cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Y sobre todo prevención. Mucha burocracia también y tal, pero bueno, es un tipo de medicina distinta. Quizás sobra algo en esa medicina, sobra algo, porque lleva a veces a un enlentecimiento de la sanidad que te obliga a estar esperando 6 meses para ir al dermatólogo, 12 meses para ir a operarse de algo, tal, o para hacerse una radiografía. Y yo siempre les digo que había que agilizar un poco más la cosa, ¿no? Andrés es cronista oficial de Fuente Álamo, fundador de la asociación Villa de Nubla, de la revista Alba, autor de diferentes publicaciones y promotor de diferentes iniciativas. Una de las preocupaciones de Andrés ha sido la puesta en valor del patrimonio histórico y etnográfico de Fuente Álamo. La Plaza del Agua de Fuente Álamo o el Mojón son 2 elementos significativos en el propósito de Andrés. En los orígenes de Andrés se encuentra la base de su vocación por la historia local. Yo tuve 2 pilares fundamentales en lo que es la afición a las tradiciones. Por un lado mi madre, por otro lado mi hermana. Mi hermana era 9 años mayor que yo. Ella me cuidaba, era mi compañera y casi mi madre. Y me cantaba todas las canciones de los antiguos, de Lola Flores y Farina y Antonio Molina y todo eso. Pero me leía poemas, los libros estos Álvarez del primer grado, del segundo grado, pues ella me leía poesía, yo lo habré leído 100 veces los poemas y las fábulas de Iriarte y Samaniego y los poemas de Antonio Machado. Entonces, ese amor por la tradición, por lo antiguo, por el conservar cosas que van a desaparecer, pues lo hago como si fuera mi pedestal sobre el que se construye mi futuro, sobre el que se va a construir. O sea, no olvido el pasado y lo tiro, no me gusta tirar nada, me gusta conservarlo y conservo todo lo que mi madre tenía, lo guardo yo también y tal, poemas que a ella le dedicaba un novio que tuvo, tal cosas. Ya jubilado, Andrés dedica un mayor tiempo a Clara, a sus hijas y nietos. Tengo 2 hijas, Ana y Clara, maravillosas, magníficas, que tienen mucho cariño y que cumplen perfectamente en su profesión, no han querido hacer ningún tema relacionado con la sanidad.
ni con la medicina, pero bueno, hizo Derecho y la otra Publicidad y Relaciones Públicas, y están muy bien ejerciendo sus profesiones. Y lógicamente hay nietos que se quieren muchísimo, desde 4 nietos desde los 15 años, la mayor a 5 la pequeña. Los pequeños son todavía pues niños revoltosos, y las dos mayores, Sofía y Victoria, pues son muy responsables. Una que dice, ya veremos, todavía le falta un poquito, pero tiene la intención de seguir mis pasos, de hacer pediatría, incluso intensivista pediátrico, dice, lo tiene muy claro. Y Victoria, que es muy creativa y que le gusta estar diseñando y haciendo vídeos y dando sorpresas a las amigas con regalos, etcétera, pero todos regalos hechos a mano, ¿no? O sea, artesanales. Y bueno, de momento estamos todos bien, que es importante, porque el tema de la vida a veces surgen desgracias y surgen problemas que te alteran un poquito la convivencia diaria y la felicidad que merecemos. En las profesiones vocacionales, y la de Andrés lo es, la jubilación solo afecta a la agenda, contando con un mayor tiempo para echar la vista atrás y para atender a una vocación que no encuentra límites. Bueno, la sensación de ser pediatra, no solo de aquí de Fuente de Álamo, sino de todo el campo de Cartagena, porque cuando yo empecé no había pediatras por ningún sitio. Entonces hacía avisos a domicilio por todos lados, por el Albujón, Miranda, Santana, Pozo Estrecho, San Isidro, La Magdalena, tal, veía gente por todos lados. Había gente de Corbera cuando llegaba aquí a las 12 de la noche, y bueno, los Dolores también, quitaré la consulta. Pero claro, Fuente de Álamo estaba más arraigado por todo, por la profesión y la plaza que tenía, y por ser cronista, que me nombraron en el 2005, y por las tradiciones y bueno, por visitar y recorrer todos estos campos. La labor pediátrica que he hecho aquí a mí me ha parecido muy correcta. He intentado, como digo muchas veces, fastidiar lo menos posible al paciente, no hacerle recorrer y hacer cosas innecesarias. Yo he pedido siempre pocas pruebas complementarias. Quedan recuerdos malos a veces de algún error diagnóstico que se te ha pasado, porque se pasa siempre en la profesión, y luego te das cuenta, aunque a veces no es porque se te pase, sino porque no ha llegado el momento del diagnóstico y se ha diagnosticado después. Y eso te deja un sabor amargo a los médicos. Tengo la alegría de haber visto a muchos niños, de haberles resuelto muchas cosas. La gente te lo recuerda continuamente, a un acontecimiento de otra cosa, festivo, está en una fiesta. Ay, me acuerdo cuando usted vio a mi hijo, gracias a usted, tenía una meningitis, me lo mandó tal, o gracias a usted, mi niño tenía una neumonía, tenía tal, o no se deshidrató. Y entonces eso te da una cierta satisfacción, una satisfacción grande.